Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Ah, este es el tercer intento. Yo espero que esta vez sí esté bien. Solo voy a esperar a que Víctor aparezca aquí con su icono de que está ya conectado. Eh, bueno, quiero contarles de que esta tarde será Víctor quien traerá la palabra, el tema principal. Muy bien, bienvenido Víctor. Bienvenidos mis amados hermanos, amigos. Víctor, te dejo la palabra para que les dé la bienvenida y luego vamos a orar. Ok, no, bienvenidos a todos los que se van a conectar o se están conectando o lo van a ver después. Gracias por estar acá. Creo que hoy vamos a aprender algo de parte de Dios y pues Amén. muchas gracias. Amén. Oremos y pongamos este momento en las manos del Señor. Padre, gracias te damos por la bendición que nos da de poder acercarnos ante ti. Gracias, oh Dios, porque eres bueno, porque para siempre, mi Señor, es tu misericordia. Queremos pedirte, oh Dios, que esta tarde seas tú hablando, Señor, a través de tu siervo, que seas tú hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras vidas, mostrándonos tu verdad, porque dice tu palabra que tu verdad, la verdad, nos hará libre y queremos ser libres. Queremos, Señor, conocer esa verdad para ser libres en ti y poder honrarte, poder glorificarte. Espíritu Santo, toma tú el lugar, habla a través de Víctor, Padre, y si aún entre lo que vamos a hablar nosotros hay algo que está equivocado, Señor, muéstranos antes de decirlo, antes de expresar algo, sea incorrecto, porque queremos aprender de ti. En el nombre de Jesús, solo queremos ser, Señor, tus instrumentos que traigan vidas a nuestros eh, hermanos que nos ven, que nos escuchan. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, aquí estamos, Víctor. Eh, Te dejo el tiempo a ti Ok, y yo aquí te apoyo. bueno, eh, s- estuvimos platicando de qué podríamos hablar este fin de semana y Exacto. quedamos de acuerdo en que íbamos a hablar acerca como del propósito, ¿no? Y Propósito. creo que Exacto. eso me gustó a mí mucho porque justo aprendí algo de eso y creo que es algo con lo que muchos de nosotros hemos luchado o luchamos todavía, con saber, por ejemplo, cuál es mi propósito, qué es lo que Dios quiere para mí, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y pasamos toda nuestra vida pensando qué quiere Dios que haga. Uno dice, hace esto, porque si no haces esto, no estás haciendo la voluntad de Dios. Si no haces de esto de esta manera, no lo estás haciendo. Cuando realmente se están equivocados, ¿no? Pero a veces, yo supongo que la mayoría ha hecho esa pregunta de cuál es mi propósito en la vida. Tengo estos talentos o no tengo ningún talento, no sé cómo hacerlos para dárselos al Señor, o no sé, hay un montón de preguntas, pero en lugar de andar desperdiciando ese tiempo en preguntándonos o tratando de averiguar cuál es la respuesta a esas preguntas de cuál es mi propósito, cómo lo debo hacer, creo que lo que deberíamos hacer es vivirlo, o sea, invertir nuestro tiempo en vivir el propósito de Dios. Pero tal vez me pueden decir, ¿y cómo, si no sé cuál es el propósito, cómo lo voy a vivir? Y Exactamente. sí, o sea, el propósito de Dios para nuestra vida es simplemente el que nosotros completemos sus propósitos para o por el mundo. Eso es el propósito de Dios. Pero en realidad, como si los propósitos de Dios para o por el mundo, que nosotros los completemos o que los hagamos. Bueno, Dios o Jesús nos dejó tres cosas importantes en la Biblia que nos pueden enseñar acerca de nuestro propósito. Y una de ellas está en Marcos 12, creo que está desde el 28 en adelante, yo solo voy a leer una parte. Aquí es donde uno de los escribas se le acerca a Jesús a preguntarle.
que ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El escriba le dice que sí, que el amarle de todo corazón, de alma y todo eso, o sea, prácticamente cumple toda la ley. Jesús se admira y le dice, no estás lejos del reino de Dios. Bueno, entonces, el inicio de... Víctor, ¿Qué? perdón, acércate el micrófono, casi no se te escucha. Ok. Bueno, el Ahí inicio de está, esto, del correcto. propósito, es, es amar a Dios, es amar a Dios en todo, o sea, en todo. O sea, en todo lo que hagamos. Aquí es fácil. Lo puedo decir, es fácil, pero en realidad tiene su dificultad a veces, porque tampoco vamos a mentir que es súper fácil, pero es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el inicio del propósito que Dios tiene para nosotros, es amarlo, Amén. pero también es el amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y es ahí donde Jesús en ese versículo nos revela, o sea, nos remueve o nos muestra ese misterio que nosotros vivimos toda la vida pensando. Todo esto que hoy yo les estoy tratando de enseñar, yo lo aprendí de un devocional que bueno, está en inglés, pero más o menos traducido es ¿y ahora qué? Y habla como de sí, de que recibir a Jesús es fácil, ¿no? Porque es un regalo de Dios, es un don de Dios, entonces recibirlo es fácil, pero luego el seguir a Jesús, ¿qué hago al seguir a Jesús? Si el mismo Jesús dijo que el camino o la puerta hacia Él era estrecha, y creo que se estaba refiriendo a Él mismo, porque el único camino para Él, y para llegar a Dios, es Jesús, Él es el camino. Pero el punto es que ahí Dios nos revela dos grandes cosas, que es amar. En resumen, amar. Amar a Dios con todo y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. O sea, demostrarles un verdadero amor. Pero también tenemos ¿qué? El gran mandamiento, la gran comisión en este caso, que ya todos se la saben, todos la repiten, todos osan decirla un montón de veces y que si no lo hacemos estamos mal, y es cierto. Y en Mateo 28 es donde Dios antes de ascender dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y tenemos el resto, ¿no? Entonces ya tenemos tres cosas. Amar a Dios, amar a nuestros prójimos y la gran comisión, ir y hacer discípulos. En eso, o sea, el cumplir el propósito de Dios o cuál es el propósito iría en amarlo, como ya les dije, amar a los demás y también eh, llevar a otras personas a Dios. Amén. Ese es el gran propósito. O sea, eso podría ser el 90% de la vida cristiana si lo quisiéramos poner así. O sea, el 90% de la vida cristiana o del propósito de Dios para mi vida es eso, amarlo, amar a nuestros prójimos e ir y hacer discípulos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso, eso ya Dios lo va a ir poniendo en el camino. Por eso yo les decía al inicio que en lugar de desperdiciar nuestro tiempo diciendo cuál es mi propósito, cuál es esto, qué debo hacer o no sé, debemos vivirlo. ¿Y vivir qué? El amar a Dios, el amar a nuestros prójimos y el ir y hacer discípulos. ¿Cómo lo hacemos? Algunos dicen yo no tengo talentos, yo no tengo el talento de la música, ponete, o yo no tengo el talento de esto, pero más de alguna cosa tenemos. Y es tan, vuelvo a repetir la frase, es tan fácil, aunque a veces yo sé que cuesta, y no estoy diciendo o disminuyendo el hecho de que sea fácil, pero eh, hay muchas maneras de poder hacerlo. Y el hecho de que lo hagamos, no sé si es Mateo 6:36 o no sé qué parte es, pero es donde dice, sí, Mateo 6:33, perdón.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Si nosotros buscamos el reino de Dios, o sea, si nosotros hacemos estas tres cosas, digamos, eh, conforme el tiempo, Dios nos va a ir encaminando a lo que Él realmente quiere que hagamos. Nosotros podemos empezar llevando a otros, o sea, con el hecho de llevar almas a Dios, estamos cumpliendo el propósito que Él nos dio. ¿Cómo lo hagamos? Ese ya es problema de nosotros, entre Dios y nosotros, ¿sí? Eso no le tiene que importar a nadie. ¿Qué pasa con el, como yo les dije que el 90%, eso era como el 90% del propósito. ¿Qué pasa con el otro 10%? El otro 10% puede ser sus dudas sobre el matrimonio, o sea, con quién me caso, cuál será mi pareja, o las carreras, qué carrera debo seguir, o la familia, etcétera. Pero aquí viene el punto. Cuando nos enfocamos en el 90%, o sea, la prioridad, el 10% va a perder importancia y eso no nos va a distraer, sino que va a venir poco a poco, Exactamente. conforme nosotros vayamos viviendo ese propósito, eh, Dios va a ir trayendo el resto. Obviamente no estoy diciendo que el otro 10% no tenga importancia, entonces no hago nada, entonces no busco esto, entonces no busco lo otro. No, pero tenemos prioridades y la prioridad uno es amar a Dios, la prioridad 2 es amar al prójimo y la prioridad 3 es ir y hacer discípulos. ¿Cómo los hagamos? No tenemos idea. Podemos hacer células si queremos, podemos ir y evangelizar, podemos hacer música, podemos hacer la manera que queramos. ¿Sí? Yo creo que ahí es donde está el problema para muchos, o estuvo el problema para los que ahora ya estamos grandes y ya aprendimos de una forma muy dura o muy difícil, porque nos concretábamos mucho en el 10% y dejábamos el Ujú. 90% fuera. Por eso, normalmente, si escuchamos, la pregunta de los jóvenes comienzan siempre, ¿con quién me iré a casar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Para qué me crió Dios? ¿Por qué Dios me trajo a través de esta familia? Sin antes entender que primeramente hay que cumplir el 90% anterior, que es amar a Dios, amar al prójimo Sí, y disponer nuestra vida al servicio de Dios, como lo estabas diciendo tú. Yo creo que ahí sí, ese es el meollo del asunto por el cual sí, muchos no logran entender o no logran captar el propósito de Dios para sus vidas. sí, cabal. Amén, perdón. Eh, no, 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 no. Yo lo veo también como somos hijos, entonces en lugar de verlo como un servicio de ir y hacer discípulos, sería como ir y ponete, tenés amigos y le vas a presentar a a tus papás, porque tus papás son buenas personas, porque lo querés invitar a tu casa, ponete. Entonces, si tenemos esa misma mentalidad de querer invitar a nuestros amigos a nuestras casas, en este caso, digamos que nuestra casa sea Dios o el Señor, creo que así lo deberíamos de ver, entonces no sería como un servicio, pero muchas veces miramos el ir y hacer discípulos como un servicio o como una carga, a eso me refiero. Entonces siempre te imponen, nunca te recuerdan el hecho de amar a Dios, te recuerdan el hecho de amar a tu prójimo, pero no te lo recuerdan, sino que lo que primero te recuerdan es ir a hacer discípulos. Y sí, está correcto, está bien. Pero si no lo hago con amor, si no lo hago de la forma correcta, en realidad no estoy cumpliendo realmente el punto clave. O sea, sí, como dijo Pablo, o sea, si lo están haciendo de buena manera o de mala manera, al final está y se está propagando. Genial. Pero si no tengo amor, de qué me sirve, no? Y el otro 10%, Exactamente. pues son cosas que algún día vamos a necesitar y claro, se las podemos poner a Dios en sus manos, ¿sí? Ahí estás viéndolo ya desde otro punto, el otro problema que se da. Pues. El primer Ujú. problema es el que yo te acabo de mencionar, que muchos se concentran solo en el 10%, pero ese es otro punto que tú estás dando, donde solo se concentran en lo que la iglesia o el mismo líder, tal vez no con mala intención, pero el líder No, no, no. no sabe hacerle ver a la persona, Ujú. al nuevo creyente o al creyente, cómo encontrar su propósito y empieza Sí, a demandarle lo tercero.
antes de enseñarle o a demandarle primero, Sí, buen amar a punto. Dios Ajá, buen punto. y amar amar al prójimo, pues. Porque si no ama a Dios, no puede amar no se puede amar a sí mismo, ni puede amar al prójimo. Entonces, si no ama a Dios, no se ama a sí mismo, no ama al prójimo, tampoco puede apasionarse por las almas, porque la Sí, pasión de claro. almas tiene que venir aferrada o atada al amor que tiene hacia Dios, a sí mismo y hacia los demás. Amén. Sí, 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 claro. sí, perdón. A ver. Sigue. No, 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 no. No, y es así, si lo podremos poner en otras palabras, entre comillas, simple. Hay como un eslogan, una frase de una iglesia que yo conozco de los Estados Unidos, tal vez no me recuerde bien ahorita, pero en inglés se lo va a traducir literalmente, dice, ama a Dios, ama a las personas, así de simple. En inglés rima, dice, love God, love people, it's that simple. O sea, es así de simple. Es así de simple, de amar a Dios, amar a las personas y ya. E ir a ser discípulo. Al amar vas a ir y presentar el Evangelio. ¿Cómo lo vas a hacer? Lo puedes hacer platicando con alguien. Lo puedes hacer de una y muchas maneras, ¿ya? Entonces, creo que básicamente en eso está. Obviamente va a venir gente que te va a decir otras cosas, que no lo estás haciendo bien, vos deberías estar haciendo esto y no esto, cuando no saben realmente cuál es tu propósito y no saben que la relación de Dios es personal. No es Eso una iba a decir. relación de No es una relación de yo le digo a Juanito para que te diga vos lo que tenés que hacer. Yo no lo veo así. Yo no lo veo así, sinceramente. Yo lo veo, Dios es personal con vos. Dios te dice, obviamente Dios habla por medio de personas, yo no voy a negar eso. Que Dios te puede confirmar o Dios te puede dar una gran idea por medio de un amigo. Pero la manera en que te lo digan va a ser muy diferente a, a eso, pues. O sea, un amigo o un líder o alguien que realmente está conectado con Dios y te va a dar un consejo y te lo va a decir, mira, vos podrías hacer, me encanta lo que estás haciendo y lo podrías hacer e incluso así, o sea, lo estás haciendo así, pero puedes dar así, así. Entonces, ese consejo puede venir de parte de Dios y ahí sí ya es tu problema si lo tomas o no. Pero ya el tema hasta ahí llega, o sea, tres cosas. Amar a Dios, amar al prójimo, como nosotros mismos, claro, y ir a ser discípulos. Eso es. Para mí eso es. El otro 10% va a venir. Va a venir poco a poco. Obviamente no hay que quitarle la mirada, pero va a venir. Exactamente. Y yo creo que en esos tres puntos es cuando tenemos mayor intimidad con Dios y Dios siempre se va a manifestar a nuestra vida en esos momentos de intimidad. Ahí Sí. podemos hablar nos referimos más que todo al amor de Dios o del amor nuestro hacia Dios, Ajá, ¿ya? Entonces, claro. cuando yo le muestro mi amor al Señor, buscándolo, queriendo estar en comunión con Él, yo así lo entiendo, uh, entonces Él se va a acercar a mí. Y Claro. estando en esa intimidad, Dios me va a mostrar qué quiere de mí. Porque yo creo que este es el otro problema, tal vez no sea pero esta es la situación. Es que todos tenemos en la mente que el propósito de Dios es específicamente, por ejemplo, en los 5 ministerios apostólicos. ¿Será que Dios quiere que sea apóstol? ¿Será que Dios quiere que sea profeta? ¿Será que Dios quiere que sea evangelista? ¿O que sea pastor? ¿O que sea maestro? ¿O será que Dios quiere que yo sea un cantor? ¿Que yo sea un artista cristiano? ¿Será que Dios quiere que yo... Y al estar pensando mucho en esto, Mm. el enemigo se ha aprovechado para quitar la vista del verdadero objetivo. Y el verdadero objetivo es lo que acabas de decir, que acabas de decir vos, pues, que es primeramente el primer propósito y de ahí depende lo demás. Yo así lo entendí, lo que acabas de decir tú, es amar Ujú. a Dios sobre todas las cosas. ¿Con qué? Con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Sí. Cuando yo amo a Dios con todo mi ser, con mi espíritu, alma y cuerpo, entonces Dios
se acerca a mí y me da una tarea, llamémosle así. No es que así sea, llamémosle así. Pero como no todo el mundo lo mira así, te voy a decir yo en mi forma de pensar. Yo por muchos años, pensé que Dios era un Dios que tenía hijos preferidos. Y lo miraba incluso en la misma palabra, pues, porque ¿quiénes eran los tres chicos que siempre andaban con Jesús? Pedro, no sé quién más, y Juan, y no sé, y no Juan quién y más. Jacobo. Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, Juan. Fueron a sanar a ver a la niña de Jairo. Pedro, Juan y Jacobo fueron los únicos que entraron. Fueron al Sí, monte sí, de la sí. transfiguración. ¿Quiénes iban? Sí, Pedro, Juan y Jacobo. En todo estaban Pedro, Juan y Jacobo. Y bueno, ¿y dónde estaban los 9? sí, 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 yo sé. ¿Ya? ¿Me entiendes? Y entonces yo así pensaba, ¿por qué Dios solo a esto le da? Y mientras yo pasaba en ese pensamiento, perdí el tiempo, porque era el tiempo en el que yo tenía que estar en la presencia de Dios, ¿sí? Porque solo en la presencia de Dios es que vamos a encontrar el propósito de Dios para nuestras vidas. Y No, si el claro, propósito ya está. exactamente, pero como a veces no lo entendemos por estar, como te Ujú. dije, no lo Sí, entendemos sí, porque sí, ya. estamos pendientes. ¿Será que Dios quiere que sea esto? ¿Será que Dios me llamó para ser pastor? No, ¿O tenés me mucha llamó razón, para tenés ser mucha razón. maestro? ¿O para ser evangelista? Y nos empezamos a hacer ideas que están bien, pero que van a llegar en su tiempo. Si ya están, van a llegar. Es como con la idónea, ¿no? Si Dios ya te dio un propósito, la idónea viene en ese propósito. No tienen que andarla buscando, ni estar esperando que te busquen. Tienes que estar preparándote para cuando el Señor te diga, ya estás preparado, ahí viene tu idónea, o ya estás preparada, eres la idónea de fulano de tal. Lo mismo es aquí. Si nosotros entendiéramos lo que acabas de enseñar, wow, Víctor, gloria a Dios por esa enseñanza. Gloria a Dios, porque si entendiéramos en realidad que el propósito de Dios inicia desde el instante que le recibimos y que lo que tenemos que hacer desde el instante que recibimos a Jesús es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, fuerzas y mente, espiritual, mi cuerpo y a nuestro prójimo. Porque si yo amo a Dios, me amo a mí mismo. Y si me amo a mí Claro. mismo, de la misma forma en que yo me amo, voy a amar a mi prójimo. Y como lo voy a amar tanto, no voy a querer que se vaya al infierno. Entonces, yo voy a tener pasión por las almas de mis amigos y aún Dios va a ir poniendo pasión por almas que ni Claro. siquiera conozco, pero que las voy a amar tanto que yo voy a querer que ellos se salven, que ellos estén allí siempre para que puedan tener la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Y es por ello, es que estamos aquí pues ahorita, en este instante, en este en vivo, porque anhelamos que las almas se encuentren con Cristo, pero comienza en el propósito. Víctor, gloria a Dios por esta palabra que has traído. Doy Amén. gracias al Señor. Qué bueno. Eh, Solamente te quería hacer tal vez una o dos preguntas para no tardarnos mucho en este momento. La única Claro. pregunta tal vez. ¿Qué cosas crees tú o crees vos, hijo, que pueden detener el propósito de Dios en nuestra vida? Aparte del pecado, eso ya lo sabemos. Aparte del pecado que detiene todo, ¿qué otra cosa me podrías Nosotros mismos. nosotros mismos? Explícame. O sea, nosotros mismos, nosotros tenemos la decisión de hacerlo, ¿no? ¿Sí? En Y pocas también palabras, el sí. hecho de pasar, como ya decíamos, o sea, en lugar de andar desperdiciando nuestro tiempo averiguando qué tenemos que hacer, hagámoslo. Exactamente. Porque, o sea, sí, es bíblico y yo estoy muy de acuerdo con eso de los 5 ministerios.
está genial, o Amén, sea, yo estoy Biblia. de acuerdo. Pero, pero si me voy a concentrar en, no, yo quiero ser maestro, no, yo quiero ser esto, o qué tengo que ser realmente, o qué hago, o viene alguien y te dice, no, vos vas a ser profeta, no, vos vas a ser evangelista. Pero primero concentrate en hacer lo que puedes hacer ahorita y después poco a poco Dios te va a ir mostrando, ese es tu camino, ese es tu verdadero camino, ¿ya? O sea, empezar, como todos dicen, con cualquier otra cosa, empezar con lo que tenés. Si yo no tengo una buena compu, pero quiero hacer algo, empiezo con lo que tengo. Y poco a poco voy a ir Exactamente. adquiriendo lo que yo quiero, pues, conforme a lo que yo vaya haciendo. Pero si no empiezo, si yo empiezo, si paso 5 años diciendo no voy a ahorrar para que tener una buena compu y ahí inicio, vas a desperdiciar 5 años pudiendo haber practicado con una compu que nada, que tal vez te iba mal, que tal vez te va así feo, pero ya tenés 5 años de experiencias con una compu que te sacó canas y cuando tenés los 5 años después con una compu que te da la vida perfecta, eh, ya va a ser más fácil. Pero sí, Exactamente. somos nosotros mismos y el hecho de andar desperdiciando el tiempo en pensarlo. Obviamente tampoco esto es como dejar de desperdiciar tu tiempo. No, es como, sino que yo cuando leí esto en el devocional ese, porque son como de 7 días, algo así, y no empieza con esto, sino que cuando yo lo leí fue como, pero si es así de simple, yo no lo pude ver, yo pasé tanto tiempo, o sea, no es un regaño, sino es como una muestra de que Dios, primero Dios nos ama mucho y Dios nos quiere ver, nos quiere hacer la vida fácil. Obviamente Amén. tampoco es que no es en el sentido, porque él mismo dijo, en la vida tendréis aflicciones, o sea, la vida con Cristo no es un color de rosas del todo, pero él mismo también dijo que su carga, su yugo era liviano, no era pesado. Entonces, sí, o sea, Dios con esto me quiso a mí facilitar lo que yo estaba frustrado y me marcó tanto que cuando dijimos lo del propósito dije, no, yo tengo que decir eso porque es tan fácil de escuchar y ahí, y bueno, y ya, eso es, gracias. Oh, Simple y sencillamente. Amén. Gloria a Dios, Víctor. Gloria a Dios por esa palabra. Yo espero que a ustedes, mis amados hermanos, el Señor esté hablándoles a sus vidas, porque wow, realmente la vida cristiana, si sabemos entenderla, no es difícil en el sentido de cómo vivir o cómo servir a Dios. Sí, aflicciones de parte del enemigo, ataques, eso lo vamos a tener. Eso siempre lo vamos a tener. Y a la larga, a veces pareciera que nos hace un favor, perdón, en el sentido de que mientras más nos ataca, más nos hace crecer, más nos fortalece. Claro está, a los que estamos dispuestos a seguir a Dios, ¿verdad? A los que estamos claro, dispuestos a seguir a Cristo. Al que no, pues se lo está llevando el río. Mientras tanto, y no haya que hacer, y es por ello que tiene que estar desesperado buscando ayuda, y que bueno, busquen ayuda, por favor. Pero aprendamos hoy de la palabra. El propósito de Dios para nuestra vida comienza amándolo primeramente a Él y luego a nuestro prójimo. Víctor, gracias por haber estado con nosotros. No sé si quieres decir algo más o despedirte. no, no, gracias y que ese es el propósito, amen a Dios, amen a los demás, hagan discípulos. Ese es el propósito de Dios. Ese es, no se hagan bolas. Y ya. Algo para terminar, algo que dijiste, hacer discípulos. Y normalmente a veces hay gente que no hace discípulos porque cree que hacer discípulos tiene que ver con predicar. Y sí, tiene mucho que ver con la predicación, pero tiene más que ver con nuestro testimonio. ¿Sí? Es decir, nuestro testimonio tiene que ser Sí, claro. de cierta calidad que cuando yo llegue a la persona a hablarle de Cristo, que es lo más difícil que a veces creemos hacer, la gente ya esté
convencida por el Espíritu Santo por el simple hecho de que han estado viendo nuestro diario vivir. Claro. Y que ellos estén deseando o esperando que les invitemos a tener lo que nosotros ya tenemos, que nos hace ser tan distintos, nos hace ser tan diferentes, porque fuimos llamados, Sí. esa es parte del propósito, fuimos llamados a hacer la diferencia. ¿Estás haciendo la diferencia? Te hablo a ti, mi hermano, mi amigo. ¿Estás haciendo tú la diferencia? ¿Estás buscando tú honrar a Dios con tu vida, con tu actitud? A veces perdemos el tiempo preocupados que no vaya a caer, que no vaya a ser aquí, que no vaya a caer allá. Ay, Señor, no, no, no. Haz lo que tienes que hacer. Cumple tu propósito. Testifica primeramente con tu vida y cuando tengas ya la capacidad, habla, habla. Mis amados mis hermanos, amigos, gracias por haber estado con nosotros en este en vivo. Víctor, gracias por esta palabra. Primero Dios, la próxima semana esperamos a volver a estar con ustedes. Si ustedes no pudieron ver el video ahorita, pues yo les animo a más tarde que lo puedan ver. Compártanlo, por favor. Y si lo miran en YouTube, por favor, denle me gusta, suscríbanse, activen la campanita y compártanlo. Por favor, compártanlo. Que la palabra de Dios pueda llegar a muchas vidas. Que la verdad de Dios pueda ser libre a muchas personas como hoy nos ha hecho libres esta palabra. Que el Señor les bendiga, Víctor. Gracias. Que el Señor te bendiga, hijo. Te amo mucho. Gloria a Dios por tu vida. Que el Señor te siga usando. Síguete metiendo ahí con el Señor. No sé si quieres decir algo más. No, gracias. No, que gracias por estar y que Dios los bendiga. Ok, ok. Entonces nos vemos primero y dos el próximo viernes en un en vivo más con Víctor Alejandro. Probablemente no sé qué día de esta otra semana también tengamos un en vivo con alguien que ya invité. Es una hermanita que ustedes conocen mucho, pero todavía no les quiero decir quién es. Y vamos, ese día le vamos a hablar le vamos a contar de qué tema estaremos hablando. Dios los bendiga, que el Señor los guarde y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hasta una próxima.